es básico que un químico farmacéutico conozca los aspectos relevantes del tubo. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente puede dirigenciar el procedimiento de una forma legal, también aplicando su expertise, sino también verificar cuándo la autoridad administrativa está vulnerando sus derechos como administrado. ¿Qué es una barrera burocrática? Es toda prohibición, limitación o exigencia que no se encuentra normativamente establecida. Bueno, en realidad el tema de barreras burocráticas es un tema que ha cobrado mucha relevancia y notoriedad hoy por hoy, ¿eh? Porque lastimosamente muchas autoridades administrativas a la fecha imponen restricciones. Uno llama a la autoridad y dicen no, por teléfono, ¿no? No, tiene que presentarme esto. Pero ¿cómo acreditas esa traba? Entonces, mejor con un documento físico, porque ese documento físico evidentemente te va a servir como medio probatorio para una posterior acción. Pero el criterio, respondiendo tu consulta puntualmente, claro que se puede interpretar como una traba burocrática, como una barrera, una limitación y un condicionamiento. Cuando hay una denuncia de barrera burocrática que es confirmada, consentida, se le puede imponer una multa pecuniaria al funcionario cuando lo incumple, o incluso abrir un procedimiento de queja al funcionario cuando incumple los plazos. Hola Claudia. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, otra vez juntos, ahora con un invitado diferente. Para toda nuestra audiencia de Conexión Regulatoria, no se olvide darnos like, suscribirse, hacer sus comentarios de todas maneras, eso ya lo saben. Claudia, te dejo a ti el honor de presentar a nuestro siguiente invitado. Sí, hoy tenemos un invitado diferente, pero también muy involucrado en todo lo que es regulatorio. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Procedimientos Sancionadores. Además, es especialista en Derecho del Consumidor, Propiedad Intelectual y Competencia. ¿Cómo se llama nuestro invitado? Kevin Franco. Un aplauso para nuestro invitado, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Hola Kevin, un gusto de saludarte, de conocerte también. Primera vez que estamos juntos, que nos conocemos. Gracias por tu tiempo, Kevin. Para nosotros es algo diferente hoy día porque siempre hemos estado entrevistando a químicos farmacéuticos acerca del tema regulatorio. Hoy en día tú nos vas a dar una perspectiva diferente, legal, pero diferente a la que hemos venido realizando. Pero él ha estado involucrado en el área de farmacéutico, ¿cierto? Del sector farmacéutico, ¿verdad, Kevin? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un honor poder compartir con ustedes y poder brindarles pues esta perspectiva distinta, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu consulta, sí, efectivamente, yo he estado involucrado en el sector farmacéutico, he trabajado con varios químicos farmacéuticos, a la fecha continúo trabajando con varios químicos farmacéuticos, entonces digamos que el rubro farmacéutico no es un rubro ajeno, sino que lo veo casi al día a día, ¿no? Entonces, con gusto pues puedo darles esta perspectiva distinta que puede complementar incluso las opiniones que ya tienen sobre diferentes y anteriores invitados, pues, ¿no? Claro que sí. Así es, así es. Y por eso es un grato invitado en Conexión Regulatoria. Gracias. Más bien, cuéntanos, ¿cómo así llegaste al sector farmacéutico? ¿Cómo llegaste a contactarte con este mundo regulatorio? Cuéntanos. Bueno, en realidad fue bastante curioso. Nunca pensé dedicarme a este rubro o tener esta familiarización con este rubro. Yo empecé a trabajar en un estudio con un abogado, y un gran profesional este abogado, y producto de esta situación, pues él también se dedicaba a este rubro, ¿no? De apoyar también a químicos farmacéuticos, brindar ese soporte legal, y producto pues obviamente del trabajo con él es que yo empiezo a aprender y desarrollar también las capacidades en ese rubro. Y durante varios años pues también le brindé el soporte y aplicamos varias estrategias para evitar contingencias, situaciones o incluso obtener pues, unas decisiones debidamente motivadas, que es lo que es un término muy aplicado en el tema del derecho administrativo con el químico farmacéutico. Kevin, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cuál consideras que es el rol principal de un abogado en la industria farmacéutica y sobre todo cómo complementa el trabajo de un equipo regulatorio? El químico farmacéutico, por su especialidad ya y por su expertise, obviamente se dedica básicamente al tema farmacéutico, ¿no? El tema del cumplimiento normativo, que los productos se encuentren bien, que cumplan con la normativa sanitaria. En el caso del abogado, este complementa esa expertise viendo que todo se aplique de forma legal, es decir, eh, entiéndase que se cumplan con los plazos, que las resoluciones que, por ejemplo, emita la autoridad administrativa se encuentren debidamente motivadas, que se cumplan
con la normativa, ¿no?, que a la fecha se encuentra pues, regulada, por así decirlo. Entonces, Claro. puntualmente podemos decir que el abogado principalmente da ese soporte legal al químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay autoridades pues que digamos que abusan un poco de su posición, ¿no? Y al no tener, digamos, un abogado, no una persona que conozca normativa, pues obviamente emiten pues decisiones un poco complejas, ¿no? Y debatibles sobre todo. Kevin, nosotros desde el punto de vista regulatorio, en el área regulatoria, estamos siempre enmarcados dentro de algunos reglamentos. La 016, la 014, muy conocida, reglamento de control y vigilancia, reglamento de establecimientos farmacéuticos. Pero hay una ley que es súper importante para justamente sabernos manejar en este ámbito, que es el tubo de la ley 27444. ¿Por qué es tan importante la gestión o conocer de este marco normativo en la gestión de asuntos regulatorios para una empresa? Ahora, pero antes de eso, esa vendría a ser la segunda parte de la pregunta, Kevin. La primera parte sería, en palabras simples para nuestra audiencia, ¿qué cosa es el tubo de la ley 27444? El TUO es el texto único de procedimientos administrativos, ¿ya? Básicamente es una modificación que se realizó en el año 2019 sobre la ley ya 27444. O sea, a ver, hay que tener en cuenta que la norma administrativa, ¿no? La ley, digamos, podemos decirlo así, es la base, ¿no?, de todo el juego, si lo decimos de forma coloquial. ¿Y por qué de todo el juego? ¿Por qué? Porque todo procedimiento administrativo debe suplirse a lo que dice la ley 27444, que ha sido modificada, evidentemente, al ser la base, ha sido modificada constantemente a través de los años, y la última, una de las modificaciones más grandes fue en el año 2019, en donde ya se le llamó TUO, ¿no? Entonces, en donde se amplió la ley, se reguló, se estableció, se eliminaron algunos artículos. Entonces, puntualmente, el TUO, conocido actualmente como TUO, que es la ley, ¿no?, es donde se aplican y se establecen todos los principios, bases, por ejemplo, cuáles son los principios que debe tener un procedimiento administrativo, plazos, eficacia de un acto administrativo, lo cual es bastante esencial, ¿no? Entonces es relevante porque a través de esta norma, TUO, se establecen todos los principios y bases que regulan a un procedimiento administrativo. Todo lo que nosotros hacemos en el área de asuntos regulatorios son gestiones. Son gestiones y son trámites administrativos. Pues, corrígeme si estoy equivocado. Exactamente, son trámites administrativos. Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces en la gestión del área regulatorio para una empresa? Normativamente, ya hay dos situaciones. Uno es la ley especial, que es la ley regulatoria, la ley técnica, que es la que aplica en este caso, en el caso que estamos hablando de IGMI, DIGESA, ¿no? Y la ley base, ¿no?, la ley general, ¿no? Entonces, cuando la ley, por normativa, ¿no?, cuando la ley especial no menciona nada, se va a la ley general, que es, en este caso, al ser un procedimiento administrativo, una gestión, se basa en lo que establece el tubo de la ley 27444. Entonces, la norma regulatoria puede establecer determinados requisitos, esto, pero todo tiene que ir acorde al tubo de la 27444. Ahora, al haber trabajado con los químicos farmacéuticos y de acuerdo a tu opinión de experto, ¿qué tan familiarizado tenemos que estar nosotros, los químicos farmacéuticos que trabajamos en el área regulatoria, con esta ley 2744, vamos a llamarla así, tuvo como que me pierdo un poco, ¿ya? Y para todos aquellos que lideran los equipos regulatorios, ¿no? O qué aspectos deberían conocer principalmente. Mira, en realidad es bastante relevante que un químico farmacéutico conozca, no tal vez en su totalidad el tubo, ¿no?, de la 2744, porque incluso genera mucha confusión porque he tratado con varios químicos farmacéuticos que todavía siguen refiriendo a la norma administrativa como ley 27444, pero hay que tener en cuenta y claridad que ahora ya no es la ley 27444, sino tubo de la ley 27444. ¿Y por qué tuvo? Porque se han actualizado, como refiero, varios procedimientos. Tú puedes hacer una referencia a un artículo que ya no es ese mismo. Entonces hay que siempre tener esa claridad. Puntualmente, respondiendo a tu consulta, es básico que un químico farmacéutico conozca los aspectos relevantes del tubo. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente puede emitir o dirigenciar el procedimiento de una forma legal,
también aplicando su expertise técnica, sino también verificar cuándo la autoridad administrativa está vulnerando sus derechos como administrado. Por ejemplo, algo que pasa y que debería conocer un químico farmacéutico es el tema de los plazos, los recursos impugnativos, el tema de una eficacia de un acto administrativo, las formas de notificación, los procedimientos que deben regir en todo procedimiento administrativo, ¿no? Los principios puntualmente, ¿no? En la cuales se establecen en el artículo 4, si no me falla la memoria. Entonces, o sea, es bastante básico, ¿no? Que al menos conozca estos elementos para poder de esta manera pues, ejercer la defensa, ¿no? Como administrado. Efectivamente, así como la 016 que nosotros y nuestra audiencia también conoce muy bien, tiene sus principios, la 29459 tiene sus principios en los cuales enmarcan el por qué se desarrolla de una u otra manera algún artículo para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En este caso, cuando se promulgó la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, y ya con el tubo, con todas sus modificatorias, pues también tiene principios que van a complementar a esta 016. En aquellos aspectos en los que la 016 por ser técnica o la 014 o la 29459 por ser técnica no va a contemplar porque ya están contemplados en los principios para todo el procedimiento administrativo, que es el que engloba lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, que es una cancelación de registro, una inscripción en el registro sanitario, ¿cierto? Exactamente, exactamente. No lo has podido expresar de mejor forma. Que justo hace poco estuve capacitando sobre la ley, vine preparada. Ahora, pero te digo una cosa, o sea, yo me he leído este artículo 4 y los principios de simplicidad, de racionalidad. Una vez tuve un caso también, pero ya será materia de otra conversación. Y me cuesta entenderlos, los principios. Me cuesta entenderlos, así parezca sencillo para ti, para mí me ha costado entender un poco ciertos principios y no sé por dónde viene la cosa, pero nada. Es una norma que hay que leer despacio, despacio, con paciencia. Si estamos esperando ver un término técnico de farmacovigilancia y no lo vamos a encontrar, pero es muy necesario, muy necesario. Y precisamente, Kevin, estábamos conversando, la ley 27444 se promulga en el 2001, pero ha tenido varias modificaciones, lo que nos explicabas, como la ley 31465 del 2022. Y en esta se facilita la recepción documental digital, ¿cierto? Me pareció algo que, te comento, yo la leí allá por el 2010, 12, quizás por ahí el 14, y cuando la he vuelto a leer hace poco, le encontré muchos cambios. ¿No? Y este fue uno de los que me gustó ver que haya avanzado a este nivel también digital. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el impacto más relevante que ha tenido esta modificación? Bueno, en realidad el impacto fue bastante positivo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esta antigüedad, ¿no?, de mesa de partes presencial. En cambio, con esta modificación que se realizó, lo que se generó es que se adapte, se reforme las plataformas digitales, algo que lastimosamente no se realizaba. Por ejemplo, esto fue forzado producto de la situación COVID, ¿no?, en la cual vivimos en un encierro, producto de la situación sanitaria, y que llevó a que diversas entidades ya por fin promuevan el tema de la presentación digital, trámites expedientes digitales, ¿no?, generando así menos sobrecostos, mayor celeridad en los procedimientos y diversos, ¿no? Entonces es un gran impacto positivo esta modificación. Definitivamente, coincido. Ahora, Kevin, mira, sí, dimos ese salto, pero por ejemplo, en los procesos sancionadores no hemos llegado a ese nivel de digitalización, ¿a qué crees que se deba? Lastimosamente hay todavía una parte de los procedimientos que no se adaptan a este tipo de procedimiento digital, lo cual en realidad es un poco irónico. ¿Por qué? Porque hay diversas entidades que ya lo aplican. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el Poder Judicial. Inicias un proceso judicial, la presentación es digital, ¿no? Cuando se emite una sentencia y se notifica, también es digital. Por ejemplo, procedimientos anti-indecopy, procedimiento de protección al consumidor que imponen sanciones, procedimiento de competencia desleal, procedimiento de infracción marcaria. Diversas entidades hoy por hoy inician y tramitan sus procedimientos sancionadores de forma digital. Entonces, en realidad pero hay un pequeño sector que todavía, digamos, que sigue en esa forma antigua, que debe modificarse. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, esto generaría menos sobrecostos, ayudaría a acelerar el procedimiento y de esta manera
aplicamos el tema de la economía procesal, la cual es un principio básico del derecho en donde el aparato estatal pues no opera tan largamente y obtiene decisiones más prontas, más céleres y obviamente puede conllevar a tramitar mucho más expedientes. Pero ¿deberían hacerlo? Sí. ¿El no hacerlo estarían incumpliendo con algo? Sí, se incumple con el tubo de la ley 2744 y bueno, la modificatoria que se realizó, ¿no? Entonces, puntualmente sí, deberían adecuarse, ¿no? A este tipo de situaciones, pero es más una iniciativa de la misma autoridad administrativa. Ya, entonces no sé si podría decirlo de esa manera y como un tip, ¿no? No sé, aquellos procesos sancionadores que no hayan cumplido con esta parte del tubo, ¿podrían caerse? No necesariamente. Depende de la situación. Y te explico por qué depende de la situación. Porque el tubo lo que establece es que hay diversas formas de notificación. Pueden ser notificaciones electrónicas, como pueden ser notificaciones físicas, incluso también las notificaciones por fax. O sea, digamos que aplica todo este tipo de... Facsímil, dice. Exacto, facsímil. Entonces, digamos que el tubo brinda esta serie de situaciones para los procedimientos administrativos. Pero claro, volvemos a lo que estaba mencionando en los instantes. Lo ideal, como va ya la situación y como va más años más adelante, es que todo sea pues digital, ¿no? Como reitero, esto generaría menos sobrecostos, menos esfuerzo, más trámites más céleres, más objetivos, ¿no? Y obviamente sin esta forma arcaica, disculpen el término, que tenemos nosotros, ¿no? Del papel, la hoja Nodos de manda, ¿no? papelito. Todo papel, ¿no? Sí, así es. Y mira, justo estabas comentando que esta 27444 incluye varios aspectos del procedimiento administrativo, ¿no? El tema de plazos, que hablaremos en algún momento, el tema de notificaciones y demás. Uno de los puntos muy importantes, sobre todo en nuestro contexto regulatorio, son los recursos impugnatorios. Ujú. ¿Nos podrías comentar un poco qué son estos recursos impugnatorios, en qué casos se aplican y sobre todo si tú recomiendas a las empresas que los utilicen, cuándo es una estrategia, es una herramienta? ¿Cómo podríamos abordar esto? Bueno, en realidad, bueno, todo parte de una estrategia, ¿no? En realidad, todo parte de una estrategia. En el mundo legal, todo parte también de una estrategia, cómo se establezca, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es un recurso impugnatorio? Un recurso impugnatorio es básicamente el derecho de poder contradecir, ¿no? O que la autoridad analice nuevamente la decisión que ha emitido, ¿ya? Entonces, el artículo 120 del TUO lo que dice es que cuando se emite un acto administrativo que vulnera, ¿no? O genera un estado de indefensión, un administrado puede interponer un recurso impugnatorio, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son? Anteriormente eran 3 y bueno, ahora se han reducido a 2 y el tercero excepcionalmente, ¿no? El primero es el recurso de reconsideración, el artículo 219 del TUO. ¿Cuál es la base o lo elemental de este recurso de reconsideración? Es que tiene que presentarse ante la misma área que ha emitido la decisión administrativa y se basa este recurso en una prueba nueva, en donde básicamente se le solicita a la misma área que realice un nuevo análisis, pero con esta nueva prueba, la cual puede ser evidentemente positiva o negativa, la nueva decisión. El recurso de apelación, que es el artículo 220 del TUO, ya establece un tema un poco más complejo. ¿Y cuál es la complejidad o por dónde está derivado? Porque ya ahí estás contradiciendo los argumentos de fondo. Es decir, pongámosle que la autoridad administrativa te dice, yo no me encuentro de acuerdo con lo que tú me dices, pero tú tienes otro criterio. Entonces, obviamente, tú en tu criterio dices, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has resuelto, porque mi criterio es este, y tú debiste resolver en base a esto. Por consecuencia, interpongo el recurso de apelación y un superior, porque corresponde que esta área que emitió esta decisión, lo eleve a un superior jerárquico. Y este nuevo superior jerárquico realice un nuevo análisis y emite un nuevo pronunciamiento. Y el último recurso es el recurso de revisión, que bueno, evidentemente ya no es muy utilizado, solamente cuando hay una ley especial dentro del procedimiento, dentro de la entidad, es que se aplica. Ahora, ¿cuándo recomiendo que se apliquen? Bueno, vuelvo y reitero, esto es un tema estratégico, ¿no? Porque evidentemente va a depender del procedimiento que se ha iniciado, ¿no? Aplicarlo o no aplicarlo. Todo recurso se interpone dentro de los 15 días posteriores, 15 días hábiles posteriores
de haber sido debidamente notificado. Sí, mira, tú acabas de decir, ¿no? Cuando hay diferencia en criterios de opinión, de fondo, podríamos, y yo creo que lo que vas a decir es sumamente importante, por eso también los invito a todos los que nos están escuchando a suscribirse al canal, a darle like, a hacer sus comentarios y a compartir el video. Importante lo que vas a decir ahora. Kevin, ¿podríamos pasar al recurso de apelación sin pasar por el de reconsideración? Sí, efectivamente. Porque al final, de repente yo tengo una cuestión, oye, no, tu criterio no ha sido el adecuado, pienso diferente. No, no es que pienses, acá hay normas, ¿no? Sino que el espíritu de la norma es tal, entonces creo que estás resolviendo mal. Sí, es viable. En realidad el TUO no establece que sea un paso obligatorio pasar por el recurso de reconsideración, ¿no? O sea, puedes saltar de la decisión al recurso de apelación o si tú consideras, también puedes utilizar el recurso de reconsideración. Por eso es que mencionaba hace unos instantes que depende mucho de la estrategia, ¿no? Porque evidentemente en el recurso de reconsideración, por ejemplo, la autoridad administrativa al ser una nueva prueba, pues básicamente va a emitir una decisión mucho más rápida. Pero en cambio, en el recurso de apelación, al elevarse a un superior jerárquico y que va a generar todo un análisis nuevo, obviamente el plazo es un plazo un poco más extenso, ¿no? Por eso mencionaba que todo depende de la estrategia. Consultora CM, regulaciones farmacéuticas, simplificamos el camino. ¿Tu droguería está atrapada en el laberinto de las regulaciones con los registros, autorizaciones e inspecciones? Sabemos que puede ser abrumador. Cada decisión inadecuada significa retrasos y pérdidas económicas para tu empresa. En Consultora CM, nuestro propósito es simplificar el camino. Consultora CM te ofrece soluciones inteligentes para el cumplimiento de las normas regulatorias y logres alcanzar el desarrollo de tu empresa. Contacta a Consultora CM al 959-620-152. Y Kevin, justo estabas conversando sobre los recursos impugnatorios y yo tengo una duda. Sí. El recurso de reconsideración se basa en una nueva prueba. Sí. ¿Cómo se interpreta esta nueva prueba? ¿Qué es esa nueva prueba? Todo documento que no obre en el expediente administrativo. Justamente su mismo término lo dice, tiene que ser una nueva prueba. Un documento que no haya sido previamente presentado o que no obre en el expediente de autos y que genere esa convicción a la autoridad administrativa para, evidentemente, cambiar la motivación de su decisión previamente emitida. Y si yo estoy solicitando, por ejemplo, una inscripción de un producto y uno de mis requisitos fuera, no sé, un certificado de análisis o una especificación técnica, y resultó que, bueno, el evaluador consideró que no cumplía con los parámetros. Yo podría ¿cómo presentaría una nueva prueba en ese caso? ¿Sería el mismo? No puede ser el mismo documento, pero podría ser el documento complementado con algún cambio. Claro, podría ser un documento complementado, ¿no? Que genere, por ejemplo, una aclaración, ¿no? Y que, valga la redundancia, complemente el documento que ya ha sido presentado, ¿no? Porque el motivo esto esencial del recurso de reconsideración es la nueva prueba, como reitero, que no obre en este documento nuevo en el expediente administrativo y que producto de este nuevo documento, que puede ser un complemento o puede ser un documento nuevo que no haya sido, digamos, un documento nuevo X, ¿no? Genere este cambio de convicción a la autoridad que ha emitido esta decisión. Y entonces, ¿por qué las autoridades, las entidades, DIGESA, con quien por lo general desde nuestra área regulatoria farmacéutica tenemos más contacto, no lo interpretan de esa manera la nueva prueba? Es un tema de diferencia de criterios. Yo te diría que hay un criterio un poco errado, ¿ya? Porque lastimosamente diversas autoridades, el área legal de diversas autoridades, digamos que analizan o tienen este criterio sobre la nueva prueba con una forma un poco distinta, que no debería ser en realidad, porque el tubo es bastante claro. Un recurso de reconsideración se basa en una nueva prueba. ¿Y qué se considera una nueva prueba? Es un documento que no haya sido que obre en el expediente de autos y que sea uno nuevo y que genere evidentemente del análisis una nueva motivación o decisión, ¿no? Pero lastimosamente hay áreas legales de autoridades que no interpretan esto de esta manera, son un poco más cuadráticos en su forma de pensar, ¿no? Y obviamente se alejan del criterio que establece el TUO, que hay que mencionar esto, el TUO de la ley 2744
maneja un criterio de que siempre se debe ser en favor del administrado. Exacto. Entonces, digamos que justamente lo que mencionaba, al establecer un criterio muy restrictivo, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, al final se vulnera el espíritu esencial de las reglas del juego, que es el tubo de la ley 27444. Creo que esto va a servir de mucho porque he pasado por algunas situaciones en las que, hey, no es un tema de criterio, es un tema de normas, pero el espíritu de la norma para mí dice tal cosa. Entonces, yo creo que estás resolviendo mal. Creo que nos va a servir mucho lo que nos estás diciendo. Le vas a hacer su consulta legal. Con gusto, con gusto, con gusto. Claro, no, y podría recomendarte a varios. Ahora, mucho se habla en el argot farmacéutico, y no solamente en el argot farmacéutico, lo digo porque soy inmerso en esto, de barreras burocráticas. Por favor, Kevin, para nuestra audiencia, ¿qué cosa es una barrera burocrática y por qué nos debe importar? ¿Por qué debemos estar al tanto de esto? Bueno, en realidad el tema de barreras burocráticas es un tema que ha cobrado mucha relevancia y notoriedad hoy por hoy, ¿eh? Y, a ver, puntualmente te digo, ¿qué es una barrera burocrática? Es toda prohibición, limitación o exigencia que no se encuentra normativamente establecida. Ya, es decir, te lo pongo con un ejemplo muy didáctico y muy práctico. Quieres iniciar un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de licencia y los requisitos son A, B, C, ¿no? ¿Y qué pasa si la autoridad te dice, no, yo quiero que me presentes F, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el sustento? No, yo quiero que me presentes F, pero según tu procedimiento administrativo, tu TUPA, se establece que los requisitos son A, B, C. Entonces, y por esa situación, ese requisito que tú no cumples, porque obviamente no es exigido legalmente, te pueden denegar la licencia, ¿no? Entonces, es toda prohibición, condicionamiento o restricción que te puede imponer la autoridad administrativa sin tener el fundamento legal suficiente, ¿no? Ahora, esto también puede condicionar o impedirte el acceso al mercado. ¿Y por qué es relevante? ¿Y por qué también mencionaba que ha cobrado mucha notoriedad? Porque lastimosamente muchas autoridades administrativas a la fecha imponen restricciones y por eso mencionaba también el hecho de que el químico farmacéutico debe conocer el tubo de la ley 27444 y también evidentemente normas conexas que puedan coadyuvar a que desarrolle muy bien sus funciones. Dentro de estas, el tema de la barrera burocrática. Te hago una sobrepregunta y trayendo a colación lo que Claudia tú decías hace un momento. El tema criterial del evaluador, el que evalúa tu expediente, puede considerarse como una, o sea, el criterio del evaluador puede considerarse como una barrera burocrática. Sí, claro. Sí. Claro, efectivamente. Puede considerarse como una barrera burocrática, sin embargo, siempre hay que tener en consideración que una barrera burocrática, lo ideal es que esté debidamente sustentado en un documento físico, ¿ya? Digamos, porque hay muchas ambigüedades. Por ejemplo, me ha pasado en mi tiempo y expertise que uno llama a la autoridad y dicen, no, por teléfono, ¿no? No, tiene que presentarme esto, pero ¿cómo acreditas esa traba? Entonces, mejor con un documento físico, porque ese documento físico evidentemente te va a servir como medio probatorio para una posterior acción. Pero el criterio, respondiendo a tu consulta puntualmente, claro que se puede interpretar como una traba burocrática, como una barrera, una limitación o un condicionamiento. Qué interesante. Te cuento como experiencia que en las autorizaciones excepcionales en pandemia, la norma decía tal cosa, pero ellos a criterio, o sea, creo que el artículo estaba mal redactado o pedía muy pocas cosas, yo lo creo así, pero así estaba el artículo. Entonces te empezaron a pedir una serie de cosas adicionales para sacar obtener algunas autorizaciones excepcionales de dispositivos médicos que en ese momento se requerían. Sí, esa es la experiencia que yo tuve en algún momento. Es probable que si tienes los documentos en los que solicitaron, la notificación en la que te solicitaron, eso bien podría ser un caso de estudio para una barrera burocrática. Claro, efectivamente, como reitero, un criterio que puede tener un evaluador puede ser una barrera burocrática. Es más, en casos en los cuales nosotros hemos representado, muchas veces se obtiene una decisión que declara la barrera burocrática y muchas veces algunos evaluadores de algunas entidades se rehúyen a aplicar, o mejor dicho, perdón, inaplicar esta barrera burocrática que están exigiendo. Entonces, ahí vemos que el criterio que tiene el evaluador sí puede ser una barrera burocrática. Ok. Y tengo entendido que el decreto legislativo 1256 creó todo un sistema
Sí. para eliminar las barreras burocráticas. ¿Qué tan efectivo crees que ha sido en el sector salud? Es efectivo, ya, pero lastimosamente existe pues un poco de temor de algunas entidades en poder analizar los procedimientos de salud, ¿no? Pero es efectivo. O sea, te lo digo de la experiencia en donde nosotros hemos iniciado diversos procedimientos de denuncia de barreras burocráticas, ¿ya? En donde pues la autoridad encargada ha emitido pronunciamientos declarando pues, barrera burocrática. Pero siempre existe un temor. ¿Y por qué? Porque lastimosamente el análisis de una barrera burocrática parte por dos temas, un análisis legal y un Ujú, análisis de razonabilidad, ujú, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno denuncia una barrera burocrática, tiene que hacerse pues todo estos dos análisis en conjunto y en uno de esos dos análisis, ¿qué pasa? La autoridad que se encarga de este tipo de temas no puede meterse muy al fondo. ¿Por qué? Porque si no estaría reemplazando a la ujú. autoridad que impone esta Claro. barrera burocrática, digamos, una autoridad especializada. Entonces, no puede meterse dentro de sus competencias, sino que tiene que realizarse un análisis legal. Entonces, digamos que Ujú. por eso hay mucho cuidado y se tiene que tocar con muchas pinzas cómo se plasma o cómo se evidencia a través de una denuncia esta Ujú. imposición de barrera burocrática. Y Kevin, ¿hay algún ejemplo en los que realmente se haya simplificado algún procedimiento sanitario gracias al mecanismo de barreras burocráticas? Sí, sí, de hecho sí hay varios ejemplos. Te puedo poner uno, por ejemplo, mencionando el tema de que no se le requiera a un administrado documentación que, por ejemplo, ya la autoridad lo tiene, la misma autoridad administrativa ya lo tiene, ¿no? Y que a pesar de tenerlo, lo solicita nuevamente. O incluso, por ejemplo, que va de la mano con el tema de la documentación digital, que se presente algún certificado o alguna carta aclaratoria con firma manuscrita, por ejemplo. Ujú. Entonces, a través de este procedimiento de denuncia de barreras burocráticas, sí se ha obtenido en diversos procedimientos que nosotros, por ejemplo, hemos iniciado, procedimientos positivos, ¿no? En donde la misma autoridad aplica el tema de la simplificación administrativa. Entonces, sí es un procedimiento certero, solamente que, como mencionaba, hay que ser muy cuidadosos en la forma como se plasma, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a conocer estas barreras y, para empezar, creo que la barrera burocrática está dentro del marco específico de un procedimiento específico. Es decir, no es que se dé una barrera burocrática, la gana un denunciante y le aplica solo al denunciante en ese momento. Entiendo. Sí, es un procedimiento individual, Ok, ¿no? ok. Pero cuando empieza un denunciante y lo gana y es individual y va dos, y va tres, y va cuatro, por lo general, y en lo que he visto, sobre todo en Digemit, que ha ido generando cambios sobre sus procedimientos internos, hacen cambios en el TUP, es decir, ya, ok, ya me di cuenta una vez, ya me di cuenta dos veces, ya me di cuenta tres veces, y genera un cambio para que ya esto no sea una barrera, sino que aplique a todos los administrados. Ha llegado a resultantes así en el comportamiento de la entidad. Sí, sí, definitivamente. El hecho, básicamente, por ejemplo, el hecho que se emitan varios pronunciamientos similares, estamos hablando del principio de predictibilidad que establece el Ujú, mismo TUO, que es uno de los principios que regula el procedimiento administrativo. ujú, Ahora, claramente también el hecho de que ya hayan varios pronunciamientos en un solo sentido alerta a la autoridad sanitaria, sea DIGEMIT, DIGES, entre otras, de que hay algo que tienen que modificar. Y sí ha habido, créeme, muchos casos, ya te comentaré, pero sí ha habido, créeme, muchos casos en donde la autoridad sanitaria se ha visto forzado a cambiar normativas, ¿no? Producto de imposiciones de barreras burocráticas. Y hace poco, me disculparás, Oh, sí, dale. Cristian, que hace poco estuve preparándome para una capacitación al respecto y estuve investigando qué barreras burocráticas se han dado últimamente, es información pública, y estuve viendo que hasta de oficio el Ministerio de Salud está interponiendo barreras burocráticas para procedimientos propios. Sí, sí, Ujú, puede iniciar o sea, un tema de oficio, no hay ningún problema, su misma normativa lo permite, ¿no? Es más, Indecopi, ¿no? A través de sus comisiones,
puntualmente la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala, en este caso, como segunda instancia especializada en barreras burocráticas, tienen la facultad, según el decreto legislativo 1256, de poder iniciar de oficio, incluso en favor de los administrados, un procedimiento de barreras burocráticas cuando considere que esta limitación, prohibición o restricción afecta en generalidad a los administrados, ¿no? O sea, si es posible iniciarlo de oficio y como lo está haciendo también el Ministerio, también lo puede hacer. Genial. Kevin, seguramente que como has trabajado de la mano con químicos farmacéuticos, con establecimientos, estás muy familiarizado con el Decreto Supremo 014-2011, ¿no? Y todas sus modificatorias. También debería haber un tubo, dicho de paso. La verdad que sí. Que regula pues, a los establecimientos farmacéuticos. En tu quehacer diario, tu experiencia, ¿cuál ha sido la barrera burocrática más común y que se ha logrado vencer justamente para el funcionamiento de estos establecimientos, desde tu perspectiva legal, ¿no? Mira, en el tema de establecimientos es un tema un poco ahí complejo, ¿ya? Y te digo por qué. Porque sí ha habido diversos pronunciamientos que en algún momento yo he seguido en algunos casos, por ejemplo, el tema de algunas infraestructuras, el tema de, por ejemplo, el tema de requisitos que se solicita, ¿ya? Te lo digo así puntualmente, ¿no? O sea, sí, sí ha habido, ¿no? Y es posible incluso de obtener porque ha habido decisiones favorables en donde se les ha declarado barrera burocrática este tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente la autoridad sanitaria ha tenido que verse en la exigencia de inaplicar estas situaciones, porque obviamente el hecho de incumplir con una decisión de barrera burocrática acarrea un incumplimiento normativo que podría incluso sancionar al funcionario público por este incumplimiento, ¿no? ¿Recuerdas alguna en particular? Cortita. Sí, en donde básicamente se le requirió a un establecimiento que cumpla con una determinada infraestructura, ¿no? Pero, por ejemplo, se inició un procedimiento de barrera burocrática y obtuvimos una decisión favorable, ¿no? Infraestructura. Exactamente. Y la sala lo confirmó y obviamente no le quedó más a la autoridad sanitaria que, Otorgar. otorgar y decir, ¿sabes qué? No, no le exigimos esto, pues, ¿no? Ok. Ahora, en el mismo Decreto Supremo 014, eh, ¿hay algún caso que hayas visto desproporcionalidad o que no se haya cumplido con el principio de simplicidad? Sí, muchos, ¿ah? Te digo que muchos, ¿ah? ¿Cortitos alguno? Te digo así, por ejemplo, en donde la autoridad administrativa exige determinados requerimientos, ¿no? Y dice, no, el documento tiene que cumplir con este orden, por ejemplo, ¿no? Con este orden. O tiene que presentarse, como lo que mencionabas hace unos instantes, ¿no? Una firma manuscrita. Cuando el mismo principio de simplicidad te dice que o sea, que el procedimiento tiene que ser célere, no debe sobreponerse las formalidades a este tipo de situaciones, porque volvemos al punto. El tubo de la ley 2744 es en favor del administrado. Claro, está con determinadas restricciones y regulaciones y fiscalizaciones, pero debe interpretarse en favor del administrado. Y el hecho de imponer estas formalidades sobre el procedimiento administrativo, pues obviamente vulneran y son pausibles. Y hay muchos más, ¿eh? Te puedo decir que hay muchos más, pero por ejemplo, ese es un claro ejemplo. Y, por ejemplo, durante una inspección a un establecimiento farmacéutico o una gestión documentaria, la autoridad sanitaria a veces realiza interpretaciones ambiguas o solicitud de requisitos no previstos en la normativa. Desde el derecho administrativo, ¿cómo recomendarías a una empresa abordar este tipo de situaciones? Ya. Para empezar, toda ambigüedad, ¿no? O requisito siempre tiene, como he mencionado, tiene que establecerse por escrito. Porque ¿cómo lo comprobamos? Si quisiéramos iniciar una acción, ¿cómo comprobamos ante la autoridad de que esta autoridad administrativa me está exigiendo este requisito o que tiene esta ambigüedad? Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos es que conste por un documento o medio probatorio esta ambigüedad o exigencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Uno, que se plasme en un documento. Dos, primero, a un acercamiento con la autoridad y decirle, oye, mira, lo que tú me estás exigiendo no se establece en tu procedimiento o no es como tal lo que se establece aquí, ¿no? Y ya si la autoridad tiene mucha renuencia, ¿no? Y nuevamente el término, un tema estratégico, pues podría, el derecho también así lo asiste, iniciar un procedimiento de barrera burocrática. Es más, a través del procedimiento de barrera burocrática se puede solicitar una medida cautelar. ¿Para qué?
se inaplique de forma temporal al administrado esta exigencia que viene realizando. Entonces sí se puede realizar. My Partner Regulatory Affairs. Somos tu partner estratégico en asuntos regulatorios, con más de 35 años de experiencia. Nos especializamos en productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y más. Entendemos que tu tiempo es valioso, por eso nos encargamos de la complejidad regulatoria para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu empresa. Nuestro equipo humano es sinónimo de experiencia y confianza, listo para ser tu verdadero aliado. Confía en My Partner. My Partner, Your Partner. Y creo que es importante mencionar esto. Creo que cuando hablamos de barreras burocráticas no estamos hablando de incumplir la ley, sino de cumplirla correctamente, tal como está escrita dentro de los parámetros que estén escritos, ¿cierto? Exactamente. Sí, en efecto. Ahora, pasamos también al Decreto Supremo 016, que también debes estar familiarizado. Sí. ¿Esto qué hacer? Sí, ya, estos los conozco. Sí. Ahora, este es un reglamento de control y vigilancia sanitaria para productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Ahora, también, igual, misma pregunta. Barreras burocráticas que conozcas en el ámbito de este reglamento, ¿sí? Y que hayan generado un impacto negativo para la salud pública. No sé si tengas algunos casos. Sí, bueno, básicamente un caso es algo parecido a lo que te había mencionado, ¿no? En donde se le requiere determinada documentación al administrado que la misma autoridad ya tiene. O sea, es un caso muy, muy clásico de este tipo de procedimientos, ¿ya? En donde la misma autoridad dice, oye, te exijo esto, pero ya lo tiene la documentación. Entonces, ahora, esto evidentemente, por ejemplo, este caso que te pongo, o la documentación con firma manuscrita, por ejemplo, genera sobrecostos. Porque pongámosle en el segundo ejemplo, tienes que pedir a la casa matriz, por ejemplo, que te mande el documento manuscrito, mientras los gestionan allá, mientras lo firman, mientras lo coordinas, ahí ya se te va por lo menos 2 semanas. Y esto es, y esto es. Si no se fueron de vacaciones. Exacto, si es que no, exacto, José lo menciona, claro, no se van de vacaciones, si se van 3 semanas, un mes, ¿cuánto se retrasa el tipo de procedimiento? ¿No? Sí, se me había ido, quería hacer una repregunta a la pregunta que te había hecho Claudia hace un momento y se me vino a la cabeza. Así de sí o no nada más. ¿Se vulnera alguna parte de la ley 2744 cuando en una inspección, situémonos en una inspección, ¿no? Una inspección para otorgar una licencia de funcionamiento? A veces los inspectores no quieren la presencia de alguien que no sea, en este caso, el director técnico. O representante legal. O el representante legal. O sea, no quieren. Yeah. El no querer la renuencia a que esté presente esta persona vulnera alguna norma, algún artículo de la ley. ¿Hay alguna prohibición de que alguien que los asesore pueda estar acompañando el procedimiento? Sí, sí vulnera, porque en realidad no hay un tema de que tenga una prohibición, que haya un ejemplo, un abogado que esté presente. No hay ninguna de esto. O sea, el hecho de que te prohíban eso, sí vulnera. ¿Por qué? Porque, a ver, en principio quien debería estar es el representante, no legal o el encargado, dependiendo del tema en concreto. Y si es que esta persona tiene un asesor encargado, un abogado o otro tipo de profesional, pues, ¿cuál es la complicación? No habría ninguna complicación. Es más, el hecho que la autoridad sanitaria o alguna autoridad no quiera, por ejemplo, en el caso de un tema de licencia, resulta bastante extraño, ¿no? O sea, ¿por qué será? ¿No? Entonces, puede ser que haya algún otro tipo de situaciones, pero puntualmente respondiendo a tu consulta, sí vulneraría. Kevin, nosotros que ya tenemos buenos años en regulatoria, hemos pasado de una 010, un decreto supremo 010 en el que los registros sanitarios eran procedimientos que tenían evaluación previa, pero con silencio positivo, ¿no? Y pasamos luego a silencio negativo. Y nos ocurre que este silencio negativo, pues la autoridad muchas veces se toma más tiempo del que está estipulado por normativa, por N factores. En ese sentido, ¿qué acciones podría realizar una empresa para obtener una respuesta en menor tiempo posible? ¿Qué le podrías aconsejar desde la parte legal, no? Bueno, en realidad ahí es
es bien complejo el tema, No hay porque mucho que hacer. sí, es bien complejo. ¿Por qué? Porque lastimosamente, pues las autoridades en general, sanitarias o regulatorias diversas, tienen una sobredemanda y carga de temas exorbitante. Entonces, lastimosamente no se cumplen estos plazos, a pesar de que se establecen tanto en su normativa especial como en el tubo, ¿ya? Ujú. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, nosotros recomendamos siempre es mantener una cercanía con la autoridad. Por ejemplo, hacer el impulso correspondiente, contactarse con el especialista, tampoco, digamos, de caerle, Hostigar. exacto, hostigarle, caerle espeso, ¿no? Pero darle, obviamente, su espacio para que analice, ¿no? Pero evidentemente hacer un seguimiento efectivo, ¿no? Otra situación que nosotros recomendamos siempre es, por ejemplo, si es necesario solicitar un informe oral, una Ujú. cita con el funcionario, para poder aclarar tal vez la demora obedece a que tiene alguna duda, tiene algún un tema de aclaración, entonces y él tú te adelantas a la aclaración que él te puede efectuar o la consulta que él te puede efectuar, entonces ya la absuelves. Ya con esa duda absuelta, evidentemente, lo emite su pronunciamiento. Y esa solicitud de Una cita. una cita, tanto sea por teleconferencia o presencial, eso también está en el tubo de la Ex 27444, ¿cierto? exactamente, exactamente, Está como un deber de la autoridad, un derecho del administrado, me parece. exacto, el tema, uno de los principios también se establece que debe tener una decisión motivada, y obviamente dentro de esa debida motivación es también escuchar al administrado. Ujú. Entonces, sí se puede solicitar. Ahora, ya si hay una demora excesiva, ¿no? Dos Ya hay, años. ya ahí 3 años. hay otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo los recursos de queja, ¿no? En donde ya la autoridad, digamos que no es algo que el funcionario como tal no es algo que le agrade mucho que se le Mm. interponga un recurso de queja. O en un peor escenario, un tema de una denuncia de barrera burocrática. Por eso es que mencionaba el término nuevamente estratégico, porque obviamente, por ejemplo, tú te puedes ir al choque, pero no siempre es lo adecuado. O sea, Exacto. hay veces que es mejor mantener una buena relación con la autoridad dependiendo de cómo vaya el procedimiento, ¿no? Y Claro. cuál sea el procedimiento. No, y ahí la importancia, recalcar la importancia de ver este capítulo, de suscribirse. Suscríbase al canal, vea el video, compártalo y dele a la campanita, ¿no? Sí, porque aquí vemos temas, por ejemplo, de estrategias regulatorias, ¿no? De que no siempre está todo en un artículo, en ir al choque, en Exactamente. decir, también es toda una estrategia, es todo un quehacer regulatorio el poder obtener al final el acceso de estos productos en el mercado y para nuestros pacientes, que es lo que queremos todos. Exactamente. Mira, yo tengo un caso de hace algunos años atrás. Mm. Quería compartirlo contigo. Hace 2 o 3 años más o menos, 2 años, a una de las áreas de la autoridad, en este caso, no quiero decir qué autoridad, pero sabemos cuál, a una de las áreas, porque no a toda la entidad, se le ocurrió decir de que el funcionamiento de un establecimiento farmacéutico no podía, tenía que ser, mejor dicho, tenía que ser 3 veces a la semana, Ujú. 3 horas como mínimo cada vez. Un mínimo de la operación. Claro, esto, a mi parecer, vulnera el derecho a la libre empresa, el derecho al trabajo, porque yo abro mi empresa en el momento en que yo quiera. Nada me lo prohíbe. Claro, para cuestiones de control, sí tengo que tener un horario, pues creo yo, y sí coincido con la autoridad de que tengo que tener un horario acorde a un horario de oficina, ¿no? Ujú. Eso sí. Eh, y esto fue, mm, lo, lo trataban de hacer así. Y tuvimos varias empresas, tuvimos problemas. ¿Cuál hubiera sido el camino si es que esto prosperaba? O Mm. continuado, ¿no? Claro, ahí hubiera habido una restricción claramente bastante grave, ¿no? El tema, por ejemplo, como tú lo has mencionado, el tema de libertad de empresa. Ahora, hay que analizar también el tema de cómo es la normativa, ¿no? Si hay alguna normativa específica en donde no hay alguna restricción y que esta restricción, si la hubiese, no choca con alguna norma de mayor jerarquía, como por ejemplo el tema de la libertad de empresa, ¿no? Entonces, habría que evaluar el caso en concreto, pero pues evidentemente sí habría una restricción y si hubiera continuado, pues sí, dependiendo de la situación, podría interponerse alguna acción, ¿no? Incluso una acción de barrera.
¿no? Pero tendría que, evidentemente, como reitero nuevamente, sustentarse adecuadamente, pues, ¿no? Te cuento que nunca eso no está en el reglamento, ¿no? O sea, lo que sí está en el reglamento es que el horario de funcionamiento de una droguería o de un establecimiento tiene que ser exactamente el mismo horario de labor del director técnico, que somos los Ya. químicos farmacéuticos. Y no dice cuántas horas tienes que trabajar. También debo ser honesto, o sea, de parte de algunas empresas hay algún aprovechamiento, ¿no? Pero, oye, regúlalo si quieres, ¿no? Pero no me obligues a mí a tener una cantidad de horas, porque a las empresas le cuesta, pues. Claro, no, efectivamente. Claro, y si hay un tema ahí de regulación y que no está sustentado debidamente, por ejemplo, ese es otro punto que yo mencionaba cuando hablaba del tema de las barreras burocráticas. ¿Por qué? Porque pasaba por, como mencioné, pasa por un tema de legalidad y razonabilidad. Entonces, hay que ver que esta exigencia que te imponen, ilegal o restricción o condicionamiento, es razonable o no es razonable. Entonces, por ejemplo, en este caso que tú mencionas, no sería razonable. Entonces, obviamente, sí podría causar por un tema, o sea, encauzarse por un tema de una denuncia, ¿no? Entonces, sí es viable, pues, ¿no? ¿Por qué no se aplica el silencio administrativo positivo para algunos trámites de higiene? O sea, ya hemos visto que antiguamente había un silencio administrativo positivo, sí, antiguamente. Ahora, para ningún trámite hay silencio administrativo positivo. Yo personalmente creo que hay trámites que sí. Creo que últimamente lo de enfermedades huérfanas ha salido con positivo, pero es algo muy específico para un grupo de medicamentos muy específico. En general, casi el 100% del TUPA es, salvo cosméticos, ¿no? NSO, es silencio negativo. El criterio que tiene la autoridad sanitaria ha sido modificado, lógicamente, ¿no? Digamos que ellos lo que están más ahorita priorizando es el tema de una evaluación y si es que no se responde en ese lapso de tiempo, evidentemente se considera denegado, ¿no? Entonces, en cambio, si se aplica el silencio administrativo positivo, obviamente se consideraría aprobado. ¿Y qué pasaría si en este procedimiento que se inició no se cumple con determinados requisitos o no se han subsanado, ¿no? Y la autoridad, lastimosamente, como he mencionado, tiene una sobrecarga, no emite un pronunciamiento dentro del plazo, que debería, en realidad, no debería emitir fuera del plazo, debería cumplir con la normativa, pero lastimosamente sabemos que se cumplan las decisiones o los plazos establecidos es poco probable, ¿no? Es un poco irónico yo siendo abogado diciendo esto, pero lamentablemente es la realidad. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Y no se cumplen en la realidad muchas veces los plazos. Pero sí el motivo principal por el cual se cambió es por un análisis adecuado. La autoridad, el criterio que entiendo yo está teniendo la autoridad es, oye, si yo no emito un pronunciamiento dentro del plazo, esto tampoco te asegura que tu procedimiento, tu producto, tu dispositivo cumpla con los requisitos de ley. Y no voy a exponer a la población en general por una sobredemanda de casos a que se exponga a la situación. Kevin, nos comentabas que el tubo de la ley 27444 nos da todo el esquema de cómo debe ser un procedimiento administrativo, desde cómo se debe emitir el TUPA, cómo se aprueba un TUPA, los requisitos para que esté vigente, los plazos, recursos y demás. Y me viene a la mente, mira, hace algunos años, y probablemente también lo recordarás, la audiencia igualmente, el TUPA empezó a cambiar cada 2, 3 meses, cambiaba en centavos, se ajustaba, se ajustaba, se ajustaba. Al punto que ahora hemos pasado de que los derechos de trámite eran un porcentaje de la UIT, y como la UIT crecía todos los años, cada año costaba más sacar un registro sanitario, y ahora, últimos años, el precio, ¿no? El valor del derecho de trámite se ha, no digo frenado, pero se ha estabilizado y no está cambiando tanto. Creo que desde el 2019. Más o menos. Exactamente. Creo que tú conoces más o menos el contexto de lo que ocurrió detrás. Sí, bueno, hay muchas cosas que pasaron ahí detrás. Pero aquello que está público, que puede verse, no sé. Claro, lo que pasaba es que efectivamente, como tú mencionas, antes el costo de un procedimiento, no el arancel, por así decirlo, estaba fijado de forma, ¿cómo se llama? Variable, no en base a la UIT. Ahora es fijo. ¿Por qué? Porque muchos administrados lo que se dieron cuenta
es que había una irregularidad sobre estos costos, ¿ya? Y evidentemente esto fue sustentado con algunos estudios económicos, iniciaron un procedimiento ante la autoridad fiscalizadora, ¿no? Un procedimiento puntualmente de barrera burocrática. La comisión y la sala analizaron estos casos, ¿ya? Y evidentemente confirmaron que había una regularidad sobre los costos, ¿no? Entonces es producto de esa situación y esas decisiones que la autoridad sanitaria se vio forzada en su oportunidad a realizar varias modificaciones, porque si no me falla la memoria, el TUPA es el 001 del 2016, la SSA o la MINSA, y en el año 2018, 2019, 2020 salieron alrededor de 3, 4 modificaciones, la 668, 041 y un par de más números, en donde redujeron el costo de este tipo de procedimientos. Pero todo esto fue producto de esta pues, irregularidad que se evidenció y que la autoridad fiscalizadora en su oportunidad comprobó, incluso con informes económicos emitidos por la misma autoridad fiscalizadora, ¿no? Pero fue puntualmente eso. Por eso es un caso bastante interesante. En algún otro momento, con gusto, lo puedo explicar con mayor amplitud, pero sí es un caso bastante sonado y bastante rico en fundamentos, ¿no? Porque inclusive el tubo menciona que además de que los requisitos en un TUPA no pueden ser mayores o distintos de lo que establece la normativa, además te indica en qué plazos puedes interponer los recursos impugnatorios y ante qué direcciones, instancias se pueden interponer, pero el tema de las tasas tiene que ir muy acorde a todo el proceso interno de la autoridad, tiene que corresponder con todas las acciones internas de la autoridad, correcto. Exactamente. Las mínimas necesarias para asegurar la calidad en el procedimiento. Tampoco lo estamos diciendo de que no se le va a pagar nada si es que hay un trabajo, así como hay un trabajo para los que revisamos los documentos previamente y armamos los expedientes, y es una responsabilidad grande, pues la misma responsabilidad para con la autoridad, pero tiene que estar refundado o fundado en algunos procesos o pasos, pero que estos no pueden ser repetitivos, no pueden excederse, tienen que ser eficientes y ir de la mano a las tecnologías también. Claro, hay toda una metodología que se establece para poder fijar el arancel, y eso es lo que se determinó en este tipo de irregularidades que se encontraron, ¿no? Que el arancel no se encontraba fijado en función al horario de trabajo hombre, por así decirlo, ¿no? Cuando tú inicias un procedimiento, como tú lo has mencionado, hay toda una revisión, hay toda una operación del aparato estatal para poder iniciar, continuar, finalizar o subsanar o requerir, ¿no? Porque obviamente conlleva un trabajo de fiscalización y revisión. Entonces, pero esa hora de trabajo hombre se fija en base a una metodología. Entonces, ¿qué pasaba? Que diversas empresas evidenciaron a través de estos medios probatorios que presentaron ante la autoridad fiscalizadora que el costo del arancel no era el acorde, sino que incluso era mucho mayor al que correspondía. Tanto es así que se presentaron como algunos elementos, ¿no? Algunos sustentos de por qué este arancel debía mantenerse en ese monto. Pero estos argumentos pues no fueron tomados en cuenta, o mejor dicho, fueron analizados y al final se evidenció que no tenían pues, el fundamento necesario para cobrar ese monto puntualmente. Corrígeme si estoy equivocada, inclusive el TUO menciona que una vez que se determina, no es que la autoridad de por sí sola diga esta es la tasa, sino que además hay otras entidades que tienen que revisar esta parte de cómo fijar esa tasa. Una vez que la autoridad, sigue la metodología, ¿no? Esta es revisada, aprobada por la PCM, y recién ahí la autoridad administrativa es la que puede exigir el procedimiento, ¿no? Con sus requisitos y los aranceles que, como reitero, tienen que ser acordes, no desproporcionales. Y fue producto de esta situación de desproporcionalidad que varios administrados iniciaron esas acciones y fueron confirmadas por la misma autoridad fiscalizadora, pues, ¿no? Así es, y efectivamente es uno de los motivos por los cuales
Y nosotros que estamos tan vinculados a ciertos procedimientos, quizás no, no conozcamos a fondo el tubo, pero en nuestro día a día pues nos enfrentamos a estos procedimientos administrativos y es importante que Es cierto, identifiquemos esto, es ¿no? cierto, y es cierto que conozcan también lo que pasaba antes, ¿no? Porque de Exacto. repente las personas que recién se están iniciando en el área regulatoria, Sí. ahora ya pagan una tasa tranquilo, no están pensando en que si varió o no varió, si el próximo año cuánto va a subir, ¿no? O estas variaciones que habían que podrían ser centavos, pero ¿sabe? El problema no eran los centavos, ¿no? El problema era que tú pagabas de repente 20 centavos más y te lo rechazaban. O sea, eso era lo peor. Entonces y no había una mesa virtual, entonces tenías que regresar con tu pago, desglosarlo, no sé, pero tenías que volver a hacer el trámite. Y al final te genera un sobrecosto, un procedimiento más complicado, más tiempo, más sobreesfuerzo. Entonces, al final volvemos al espíritu, ¿qué es el espíritu del tubo de la ley 2744? ¿Cuál es el tema de la simplificación? ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, va conectado el tema también, ¿no? Por eso es que se menciona que los químicos farmacéuticos deben conocer el tubo de la ley 2744. Y desde el acceso, cuando uno pone los precios, considera tanto lo que costó la importación, lo que se pagó como aranceles, Exacto. todo, y este derecho de trámite también es considerado en el momento en el que Claro, e se impacta determina, sobre el costo del impacta, producto siempre va a final. impactar. Y al final eso lo va a pagar el paciente, Exacto. ¿no? Así es. Ahora, también considerando que el espíritu de la ley o el tubo 24 de la ley 24 27444, estoy aprendiendo, es justamente beneficiar al administrado, ¿sí? Y combinando tu experiencia como abogado en temas regulatorios, en temas administrativos, ¿qué agregarías o quitarías del decreto legislativo 1256, de la 014, la 016 o de la TUO, o del TUO, mejor dicho, para optimizar estos procedimientos? A mi criterio y por la experiencia, lo que se debería modificar es el tema del análisis que realiza la autoridad, ¿no? Como había mencionado hace unos momentos también en una de las preguntas, la autoridad a veces tiene mucha renuencia o lo coge con muchas pinzas, con muchos cuidados. Entonces, pero si digamos que realizamos alguna modificación con un tenor adecuado, podría pues realizar un análisis más integral sin evidentemente meterse dentro de las competencias de otra entidad, sino un análisis simplemente normativo, si corresponde lo que te están diciendo o no corresponde, ¿no? Por ejemplo, del tubo, hay situaciones que se deben regular. Por ejemplo, lamentablemente hay temas de notificaciones o plazos que se incumplen. Por ejemplo, ahí a mi criterio, por ejemplo, lo que debería establecerse es un tema de sanciones cuando se incumplen los plazos, ¿no? Como había mencionado, lastimosamente tenemos una sobredemanda que se incumplen, pero lo que debe llevar a una autoridad es a cumplir los plazos. ¿Ya? Para eso también hay un presupuesto y todo tipo de situaciones, ¿no? Pero deben cumplirse, por algo se establece la normativa. Y si son las bases, las reglas del juego, como mencioné al inicio, con más razón deben ser cumplidas. Respecto a las normas sanitarias, ¿no? Como también hemos hablado, puntualmente pongo un ejemplo, por ejemplo, los procedimientos sancionadores. Eso es algo que se tiene que modificar urgentemente, o sea, no puede ser posible de que a la fecha, pues este tipo de procedimientos sigan en el sistema antiguo de documentación física. Como he mencionado, hay otras entidades que lo hacen, o sea, inician procedimientos, sancionan de forma, con decisiones electrónicas que tienen la misma validez porque obviamente hay firmas digitales que generan su validez y totalmente. Entonces, hay algunas situaciones, ese ejemplo, que tienen que ser modificadas. Entonces, sí es necesario una modificación en determinados aspectos de cada una de estas normativas y muchas otras modificaciones más, ¿no? Que te comento, ¿no? Dentro de lo que nos estás comentando, Chapo, por ejemplo, eso de las sanciones por el incumplimiento de plazos. ¿Qué sanciones crees, propondrías tú en todo caso? Te comento un ejemplo. Cuando hay una denuncia de barrera burocrática, ¿ya? Y hay una decisión y es confirmada, consentida, se le puede imponer una multa pecuniaria al funcionario cuando la incumple.
¿Por qué no, Al funcionario. claro, por qué no ir por ese lado también? ¿No? ¿Por qué no ir por ese lado? O incluso abrir un procedimiento de queja al funcionario cuando incumple los plazos. O sea, habría también que ver y determinar por qué se incumple el plazo. ¿Por un tema de dilación del mismo funcionario? ¿Por un tema de sobrecarga? O sea, ¿por qué? Pero, por ejemplo, una situación que te podría plantear es un tema de una sanción pecuniaria. Esa es una posibilidad. Entre otras también situaciones que podrían plantearse, ¿no? Pero eso sería alguno, ¿no? Y bueno, Kevin, para concluir, si pudieras dejar un solo mensaje a nuestro público, a nuestra audiencia, sobre la importancia de la sinergia entre el conocimiento farmacéutico y legal, ¿cuál sería? La sinergia que tiene que haber aquí es que ambas áreas tienen que trabajar en conjunto. Aunque algunos químicos farmacéuticos piensen de otra manera, que también es respetable su opinión, conozco algunos, ¿no? Algunos abogados también piensan de otra manera, pero yo personalmente considero, por la experiencia que tengo, de que ambos profesionales tienen que trabajar de la mano. Tanto el área legal como el área regulatoria son áreas que se ven compenetradas, ¿no? Y que de alguna forma si se ven de forma, ¿cómo les puedo decir? Trabajando de la mano, van a obtener no solamente una decisión más célere, una decisión de acuerdo a ley, una decisión en los plazos, una decisión con un análisis adecuado, una debida motivación, una buena eficacia del acto administrativo, que eso es lo que corresponde. Entonces deben trabajar de la mano. Ha sido para nosotros muy gratificante, muy enriquecedor para nuestro conocimiento conversar contigo. Una vez más, te agradezco, y Claudia también, y quien está atrás de cámara, Jorge, también seguramente te agradece por el tiempo brindado, por tus conocimientos, por todo lo que has aprendido, y nos estás ayudando, nos estás ayudando. Estás ayudando a aquellas personas que nos están viendo, a nuestra audiencia. Por eso es importante que se suscriban al canal, que vean los videos, que los compartan y que hagan sus comentarios y de repente proponer temas. O quizás deseen dejar algunas preguntas para nuestro invitado que podríamos ver en una segunda sesión. Más bien, Kevin, ¿dónde podríamos encontrar, dónde nuestra audiencia podría encontrar? Claro, mira, en realidad, bueno, nuestra firma es IFD Abogados y Consultores, ¿no? De igual manera voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes puedan contactarnos, ¿no? Y con gusto estamos para absorber cualquier consulta o duda, ¿no? Y si después se puede abrir algún tema de debate o consultas, con gusto a su disposición para una segunda invitación. Muchas gracias, Kevin, por tu tiempo y tu dedicación. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.